Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:10, bienvenidos a Conversando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias, en la dirección de la estación Alexis Castro, en los controles Ángel Gómez, quien les habla Emilio Materán. Teléfono de contacto 365-2575. Hoy nuestro invitado Andrés Caleca, él es candidato a las primarias de oposición, además fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Andrés, bienvenido. Bienvenido a Guarenas, primero que nada. Sí, claro. Gracias, Emilio. Gracias a Copacabana. Gracias a todo el equipo. Un placer estar con ustedes y contigo particularmente. La pregunta obligada. Dígalo. ¿Van a haber primarias el 22 de octubre? Bueno, mira, todo parece indicar que sí. La Comisión de Primaria ha insistido claramente en que el proceso avanza de manera regular, de que se ratifica la fecha del 22 de octubre. Ahora bien, tenemos sobre la primaria pende una especie de espada de Damocles sobre lo que puede hacer el gobierno y el Estado venezolano, porque es más que el gobierno. Tú sabes que aquí se ha confundido el gobierno, el partido, el Estado, todo eso es un desastre en esta institucionalidad extraña del chavismo. Entonces el CNE, por ejemplo, ha mandado un comunicado a la prensa hace 2 días, que yo lo califiqué un comunicado que dice y no dice, pero que enseña el tramojo. Señala, por ejemplo, que el CNE tiene la exclusiva para organizar elecciones de las organizaciones con fines políticos y los sindicatos. Pareciera que el CNE va a venir por la vía de decirle a la comisión de primaria: mire, señores, ustedes no pueden organizar esa primaria, lo único que lo podemos hacer somos nosotros. Sin embargo, no lo han dicho, ¿no? Veremos qué pasa. Nosotros estamos listos. Nosotros vamos a hacer nuestra primaria. Ahora, desde el punto de vista legal, usted como expresidente de ese Consejo Nacional Electoral, ¿tiene la facultad para decir yo soy el único facultado para hacer primarias en el país? Mira, yo no soy abogado. ¿O puede la gente a nivel privado organizarse? Yo no soy abogado en primer lugar, y como todos los legos en materia de derecho sabemos, la mitad de los libros dicen una cosa y la otra mitad de los libros dicen otra. Tú sabes, por eso que existen los abogados. Y si tienes 4 abogados en la misma reunión, tienes 4 opiniones. 4 opiniones. Lo cierto es que la Constitución, aprobada en 1999, dice claramente que el Consejo Nacional Electoral supervisará, fíjate la palabra que usa, supervisará las elecciones de las organizaciones con fines políticos y los sindicatos. Y podrá hacerlo con el resto de organizaciones de la sociedad civil, universidades, a solicitud de estas. Pero pareciera que en materia de organizaciones con fines políticos y de sindicatos, es taxativo. La Constitución usa la palabra de que el CNE las debe supervisar. Y dice, en los términos que determina la ley. Cuando te vas a la ley, que es la ley del poder electoral, la ley que establece las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, entonces la ley dice, el Consejo Nacional Electoral organizará, fíjate, cambia la palabra. La palabra pasa de supervisará a organizará las organizaciones, las elecciones de las organizaciones con fines políticos. Ahora bien, el señor Amoroso ahora ha impuesto una amorosa nueva interpretación que dice que tiene la exclusiva. Eso no lo dice ni la ley ni la otra. Dice, como te digo, supervisará la Constitución y la ley. Él llevó la palabra supervisar a tener la exclusiva de organizar. Tener la exclusiva. Ahora bien, sobre eso hay, como decíamos, la mitad de las opiniones. El doctor Celis Mendoza, por ejemplo, me envió a mí un dictamen, porque se lo pedí directamente. Celis Mendoza, para que el público sepa, fue consultor jurídico del Consejo Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Es quizás una de las voces más reputadas en derecho electoral en el país. El doctor Celis Mendoza señala, mira, el problema está que la elección primaria no puede calificarse propiamente como una elección de organizaciones con fines políticos. Aunque el objetivo sea elegir un candidato, allí no participan solamente partidos. Es más, son muy pocos los partidos que participan. Porque yo te hago una pregunta aquí, las hacemos todos. Prosperi, por ejemplo, ¿Prosperi es candidato a Acción Democrática? No, Acción Democrática la tiene Bernabé. O no se acuerda el régimen. Y tiene otro candidato que no está participando en primaria. Exactamente. Entonces, Prosperi es un ciudadano común y corriente que está participando ahí. No es una organización con fines políticos. María Corina tiene partido, no tiene partido. 20 no está legalizado en el Consejo Electoral.
Yo soy un candidato independiente. Capriles tampoco, porque Capriles, Primero Justicia tampoco está legalizado. No está legalizado, ni Superlano. Yo soy uno de los pocos que tiene el respaldo de un partido legal, que es el Movimiento por Venezuela. Ajá, vamos ahí, tenemos una llamada, se cayó la llamada. Sí, se cayó. Alicia, ¿Le voy a llamar? por favor, Alicia García desde Santiago León, la teníamos en línea y se cayó la llamada. Disculpa, Alicia, en lo que llames te pasamos al aire, por favor. Entonces, bueno, esa es la situación. Estamos a la espera de qué es lo que va a decir. O sea, una espera activa, no es que estamos sin hacer nada. Aquí el proceso de la primaria camina, autogestionada, de acuerdo a lo previsto para el 22. Se están entrenando a los miembros de mesa, se están ¿Qué intervención se le está pidiendo al CNE específicamente entonces? La comisión de primaria. ¿Qué quiere la oposición que el CNE o en qué áreas participe? ¿Qué diría? Sí, perdón, doctor Caleca, que tenemos a Alicia García desde Santiago de León. Alicia, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, Emilio. Felicitaciones por el candidato aspirante, ¿no? Que está allí, ojalá logre su propósito y nos ayude. Y precisamente yo lo estoy llamando para ver si usted nos puede colaborar a esta comunidad de Santiago de León de Mampote, en cuanto a que tenemos el distribuidor de Mampote completamente inundado. Eso no se puede salir para Caracas por donde debería ser, sino hay que cogerse la flecha hacia Guarena. Por favor, yo creo que me están oyendo al aire a las autoridades que les competa esto, por favor, que traten de limpiar eso, de drenarlo. No se pueden pasar los carros, ya ni las camionetas pueden pasar hacia Caracas. Y no le digo los que vienen entrando de Caracas para acá, para la carretera vieja de La Guaira. Eso está completamente inundado y ya llega hasta lodo, ya no es agua, ahora es lodo, Emilio. Por favor, si puede repetir este mensaje, pero agradecemos en el alma. Alicia, vamos a hacerlo, vamos a mandar un periodista también, vamos a pasar por ahí porque lo hemos visto, aquí también la salida de Guarenas hacia Caracas, cada vez que llueve, bueno, es un desastre, y hacemos ese llamado pues que tú estás haciendo a las autoridades para que, a ver, ¿no? Porque aquí estas autoridades municipales no existen. Emilio, una pregunta, tú que eres tan activo aquí en el estado, ¿Miranda tiene gobernador todavía o ya no? Miranda tiene. Todavía tiene. Por lo menos en el papel. Ok. Y alcalde de Guarena creo que ni en el papel, porque bueno. Doctor Caleca, la intervención, Diosdado Cabello dice que a estas alturas la oposición no sabe qué es lo que quiere. Esto lo dijo antier. Bueno, la oposición es muy clara. ¿Qué es lo que quiere la oposición del CNE? Mira, la comisión de primaria, en una fecha tan temprana o tan lejana, mejor dicho, como el 5 de junio, le dirigió una carta al Consejo Nacional Electoral pidiéndole la posibilidad de conversar sobre la posibilidad de que hubiese apoyo del Consejo Nacional Electoral en 3 áreas fundamentales. La apertura de los centros electorales, en los centros electorales tradicionales donde votamos los ciudadanos siempre, la custodia del material electoral y de las mesas electorales y la asesoría técnica en materia del proceso electoral. Ese Consejo Nacional Electoral del 5 de junio designó una comisión técnica que conjuntamente con los técnicos de la comisión de primaria empezaron a estudiar esa eventual colaboración. Pero de la noche a la mañana y sin que hasta el sol de hoy tengamos la menor idea de por qué y ni qué pasó, los 3 miembros chavistas del Consejo Nacional Electoral, designados allí inconstitucionales y legalmente, porque el CNE debiera ser de ciudadanos independientes, renunciaron, tú lo recuerdas. No le explicaron al país jamás, ni le han explicado por qué renunciaron, y eso quedó en el aire desde el 5 de junio, estamos en octubre. ¿No? Entonces, la comisión de primaria que decidió, de acuerdo al propio reglamento, porque rige su actuación, decidió hacer la primaria autogestionada. Pasan 3-4 meses y de repente aparece el nuevo amoroso Consejo Nacional Electoral que designó el gobierno, al frente del cual está Amoroso, por casualidad. Bueno, esta gente entonces de la noche a la mañana dice: señores, mire, ustedes habían pedido el 5 de junio, estamos dispuestos a retomar esa conversación. Y bueno, la comisión de primaria fue a esa reunión y les expuso exactamente lo que queremos. Mire, ya nosotros, nuestro proceso está listo, lo tenemos prácticamente culminado de manera manual, autogestionada, etcétera. Pero si ustedes nos pueden colaborar en
abrir los centros electorales tradicionales, por lo menos en 400 localidades donde nosotros no hemos podido llegar, y abrir, no recuerdo cuántas mesas electorales en esos centros, se los agradecemos. Si nos pueden dar, además, custodia por parte del Plan República, claro, de seguridad, de seguridad del material electoral, de los miembros de mesa, de los electores. Si nos pueden ayudar con la Cancillería para que le den visa a observadores internacionales. Perfecto. Esas ayudas se las Eso es lo que está pidiendo la oposición al CNE. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Y hay pidiendo. respuesta de eso? El CNE responde entonces con un cronograma que dice, que plantea, en primer lugar, que el apoyo del CNE, para ellos el proceso electoral es integral. Ellos no pueden dar el apoyo solamente prestándote los centros o solamente dándote el resguardo, sino que para ellos prestarte el apoyo tienes que utilizar la plataforma tecnológica del CNE. Es decir, el sistema, así como todo o nada. Todo o nada. El sistema automatizado. A mí me parece muy bien que el sistema automatizado, siempre que eso es Andrés Caleca ahora hablando, no la comisión de primaria, siempre que se preserve la identidad de los electores, de los votantes, claro, siempre que el escrutinio y la totalización estén en manos del... Andrés Caleca no le tiene miedo al sistema automatizado. Para nada, si yo fui el que inventé eso. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, nosotros, siempre que se respete... Le pregunto porque han satanizado el sistema automatizado. Claro, es una de las yo creo en el sistema automatizado siempre y cuando, y así lo hemos dicho, la gente, los partidos tengan sus testigos en la mesa y abran las cajas y verifiquen. Y estadísticamente es imposible que tú abras la mitad de las cajas y si están bien las boletas, coinciden con lo que tiene el llamado chorizo, bueno, la transmisión puede ser cualquiera, pero ahí tiene usted su prueba de lo que pasó en esa mesa. Nunca se ha demostrado, Emilio, aunque nos estamos desviando del tema, nunca se ha demostrado que el sistema automatizado haya habido fraude. Nos estamos desviando, pero es importante. En el escrutinio de la máquina, ni en la transmisión, ni en la totalización, porque además esos son procesos absolutamente auditados por las partes. No es que el CNE monta el sistema automatizado y la oposición no tiene ni idea de lo que es, no. Hay auditorías anteriores a cada máquina electoral. Se revisa entre el Consejo Electoral y los representantes de los partidos, ninguno de los cuales se está chupando el dedo, por cierto. Y ese tema es importante porque es que ese sistema es el que vamos a tener el día de las elecciones. Claro, entonces, si le metemos a la gente, y eso lo oigo de candidatos de la oposición, entre esos 13 candidatos hay gente que dice que han demonizado a las máquinas, y esas máquinas las vamos a tener en el 2024, y entonces la gente, si les metes miedo, la gente no va a participar. Sí, el tema es que las máquinas... Y si la gente no participa, bueno, ya eso es una posibilidad, claro, de un voto que se pueden robar. Las máquinas Ese sí se lo pueden robar, ¿verdad? Claro. El que no participa. Las máquinas no hacen trampa. Lo que hacen trampa son los humanos. Hasta ahora, ¿no? Porque ahora viene la inteligencia artificial, no sabemos lo que va a pasar. Sí. Pero hasta ahora... Eso es más adelante. Eso es más adelante. Y sobre todo las máquinas del CNE que son del siglo pasado. Las máquinas no hacen trampa. La trampa la hacen los humanos. ¿Dónde está la fragilidad del sistema automatizado venezolano? En el momento en el cual, terminado el proceso electoral, la mesa electoral, desprovista de testigos de la oposición, queda en manos de absolutamente chavistas. ¿Y qué ocurre? Empiezan a votar antes de cerrar el proceso por los que no votaron. Y entonces tú encuentras en un centro electoral determinado, las cifras están además publicadas, eso es público. En un centro electoral hay 3 mesas. Mesa 1, el chavismo 32%, la oposición 38%. Mesa 2, el chavismo 40%, la oposición 37%. Mesa 3, chavismo 98%, la oposición 2%. ¿Qué pasó ahí? La única mesa donde no había testigos de la oposición. Claro. Es evidente. Claro. Donde no hay testigos de la oposición, los 5 miembros de mesa se ponen de acuerdo, se complotan, ¿verdad? Y empiezan a votar por los electores que no fueron a votar. Óigase bien, por los que no fueron a votar. Los que votaron ya votaron, está en la máquina. Pero siguen votando antes de cerrar la máquina y antes de que la máquina transmita el resultado. O sea que las posibilidades de robo existen donde no hayan testigos y donde los electores no hayan participado. Por eso yo he insistido y ha sido un ariete de mi campaña desde que soy candidato presidencial, pero mucho antes. Tú mismo me entrevistaste antes de yo ser candidato. Cuando estábamos en nuestra campaña en defensa del voto, mire, para derrotar a Maduro en el año 2024 hace falta 2 cosas fundamentales. La primera, hay que derrotarlo por paliza. Hay que sacarle 1, 2, 3 millones de votos de diferencia, porque si no intentarán desconocer el resultado electoral, porque esa es la naturaleza del PSUV. Pero además tienes que tener testigos en todas las mesas del país. En un proceso electoral nacional se abren aproximadamente 40.000 mesas electorales. Si nosotros tenemos que tener un
testigo, uno por cada mesa, y un suplente, por si acaso ese señor se enferma, no llega, estamos hablando de 80,000 personas que tú tienes que entrenar, localizar, trasladar al centro de votación el día de las elecciones, a las 6 de la mañana. No dejarlos solos durante todo el día. Hay que llevarles agua, hay que llevarles café, hay que llevarles cachito, hay que llevarles sándwiches, una arepa. Acompañarlos para evitar cualquier posibilidad de que, incluso muchas veces los milicianos y el Plan República tratan de expulsar a los testigos de la oposición. Acompañarlos afuera, a los vecinos. Una movilización general es imprescindible para que ningún testigo de la oposición salga de la mesa, ni una mesa sin testigo y ni un solo testigo sin el acta en la mano. Esa es la única manera de derrotar a Maduro. Ese es el gran trabajo que tiene la oposición venezolana, y yo estoy ansioso de que terminen de pasar estas primarias, ganarlas y salir, ocuparme entonces de organizar ese gran, gigantesco padrón electoral. Y Andrés Caleca tiene esa maquinaria, por lo menos primero para las primarias. Nadie la tiene en Venezuela. Antes, tú lo recuerdas, bueno, tú no eres tan viejo, pero lo debes recordar porque estaba de chiquito cercano a la información y a la política. Antes tú te confiabas, no, eso lo hace la maquinaria DECA. Eso ya no existe, hermano. Después de 23 años de régimen, de gobierno chavista, lo cierto es que las maquinarias de los partidos están muy disminuidas. Ya dijimos, los partidos fueron judicializados. Tú no sabes cuál es, si es la de Henry o es la del otro. Todo este desastre que está ocurriendo, se necesita la unidad de todos, de los partidos y más allá de los partidos. Mira, para lograr toda esa maquinaria, gran maquinaria que necesitamos las 40,000 y pico mesas. 40,000 y pico mesas. Si hablamos de 2 principales y 2 suplentes, estamos hablando de 160,000 personas, ¿verdad? ¿Qué partido puede organizar eso en el país en este momento? Ninguno. Nosotros necesitamos a todos los partidos unidos. Por eso hablo yo de una gran coalición nacional para el cambio. Y más allá de los partidos, Emilio, mira, necesitamos a los sindicatos, necesitamos a las federaciones de maestros, a los gremios profesionales, a los gremios empresariales, la colaboración de todos, porque este es un problema de toda la sociedad venezolana. El país se nos está destruyendo en las manos, y si nosotros no nos convencemos de que todos necesitamos actuar conjuntamente para salvar a Venezuela, estamos liquidados. Por eso es tan importante la unidad. Y la primaria, volviendo al tema que nos ocupa, no perdamos el foco. La primaria no es un fin en sí mismo. La primaria es un método que se escogió para escoger un candidato de un sector de la oposición. Suponte tú que el gobierno impida la primaria. Bueno, que no pasa nada. Escogeremos nuestro candidato por otra vía, por otro método, ¿verdad? Lo importante es que tenemos que ir unidos a derrotar a Maduro en el 2024, porque esa oportunidad la pintan calva. Además es un mango bajito. El señor Maduro tiene en este momento el rechazo del 90% del país. Imagínate tú, el 90% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro. Ningún presidente de América Latina tiene un rechazo de tal magnitud. Ni siquiera Boric en Chile, ninguno. 90% de los venezolanos están obstinados, hastiados de esto. Sí. Bueno, eso hay que convertirlo en una mayoría política capaz de cambiar las cosas. Y eso nos necesita unidos a todos. ¿Y unidad entre quién? Mira, entre esa gente que rechaza la gestión de Maduro, hay por lo menos 5 millones de chavistas que se sienten traicionados por la gestión de Maduro de estos años. A esos 5 millones de chavistas los necesitamos. Necesitamos sus votos, necesitamos su colaboración, necesitamos su participación en la reconstrucción del país, que es lo que viene después. Ese es el planteamiento central. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso, bueno, ya hemos hablado de las primarias, pero nosotros también queremos saber cuál es la oferta electoral de Andrés Caleca, con qué está convenciendo a la gente hoy de Guarenas, de Guatire, de Barlovento y del este de Petare que nos escucha, para que voten por él. O es también, sería otra pregunta, Andrés Caleca el posible candidato de consenso si gana un inhabilitado. Preguntas que uno se hace. Al regreso, más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:34 minutos, estamos de regreso conversando con Emilio, con Andrés Caleca, candidato a las primarias de oposición. Y le dejamos una pregunta al aire.
¿Cuál es la oferta bandera de Andrés Caleca con la que está conquistando el electorado? Sí, mira, quiero acotar una cosa. A mí me preguntan mucho, no es tu pregunta exactamente, pero muchas veces me han preguntado cuál es el programa de gobierno de Andrés Caleca. Y yo he empezado por aclarar que Andrés Caleca no es candidato presidencial en este momento, es candidato a candidato. ¿A candidato de qué? A candidato de la unidad venezolana, de la unidad de la oposición venezolana, de esa gran coalición de la que hablamos. En consecuencia, el candidato de la unidad tendrá que ser el candidato, tendrá que presentar el programa de la unidad. Yo no puedo imponerle al resto del país un programa de gobierno si quiero representar al resto del país. Y ese resto del país, lo veníamos hablando, es un 90% venezolano muy variopinto. Mira, ahí hay gente socialdemócrata, hay gente de izquierda, ahí hay gente de derecha, hay gente con valores, incluso religiones absolutamente distintas. Entonces tú tienes que concentrar al país en una oferta de mínimos, porque además el próximo periodo presidencial es un periodo apenas de transición. El que venga aquí a ofrecerle a ustedes que el próximo periodo va a convertir a Venezuela en Dubái, está mintiendo, es un demagogo. Venezuela tendrá que concentrarse, y entonces allí es donde está mi propuesta. Yo le propongo a mis compañeros de oposición, a los compañeros del país, a toda Venezuela, le propongo que nos concentremos en una visión muy concreta, muy pragmática para los próximos 5 años. 5 puntos fundamentales, el primero de los cuales, Emilio, es abatir los niveles de pobreza. ¿Cómo se logra eso? Exacto, nada de este esfuerzo tiene sentido si no es para tratar de superar la terrible situación que padecen el 82% de los venezolanos que están viviendo por debajo de los límites de pobreza. ¿Cómo se abate la pobreza? Con bolsas CLAP. No hay bolsas CLAP a tanta gente, no hay manera. La única manera que tú puedes abatir la pobreza es generando trabajo estable, digno y bien remunerado. Ahora, ¿cómo generas tu trabajo bien remunerado si el aparato productivo venezolano fue destruido en 23 años de gobierno chavista? Mira, el 80% de las industrias y comercios y la banca venezolana desaparecieron en estos 23 años. De cada 100 empresas que había en el año 98 quedan 20 y subsistiendo, tú lo sabes, incluyendo las tuyas. ¿Sabes cuál es la precaria? Bueno, aquí por darle unos números, quiero darle 2 números porque nos hemos dedicado a levantar estadísticas sobre muchos mitos. Primero, el tema de las bolsas CLAP. Esto en boca de Megaanálisis. Un estudio que ellos hicieron, 84% de los venezolanos, según esa empresa, recibe la bolsa CLAP. Pero, y aquí es el gran pero, solamente 4.3% le llega todos los meses. Así es. 24% le llega cada 2 meses, 8% cada 3 meses, 14% cada 4 meses y 13% cada 6 meses. Entonces la gente puede comer cada 6 meses. Y sobre el tema de las industrias, Caleca, aquí en Guarenas y Guatire, en el municipio Plaza y Zamora, hay algo así como 600 industrias. Solamente el 25% de ellas están funcionando a un 10%. A un 10% de su capacidad. De su capacidad. Sobreviviendo. Esa es la Venezuela que estamos viviendo y eso ha hecho mucho daño a esta zona. Entonces, conclusión, no hay empleo, no hay salario, el país lo sabe. ¿Cuánto gana un obrero industrial en una de esas pocas industrias que sobreviven casi dando pérdidas permanentemente? No hay empleo, no hay salario, no hay manera de superar la pobreza si no es por esa vía. Y entonces tú te planteas una serie de inconvenientes. ¿Cómo recuperamos ese aparato productivo? No para hacer rico a unos cuantos, que está bien, si unos cuantos en el camino se hacen ricos, a mí no tengo problema con la riqueza. Pero el objetivo no es eso, el objetivo es darle trabajo a la gente, no limosna. Nosotros no somos un país de limosneros, la gente lo que quiere es trabajar y que le paguen por su trabajo. Bien, ¿cómo hacemos para que vuelvan a regresar las empresas, para que abran las empresas? Lo primero, tienes que reinsertarte en el sistema financiero internacional y nacional. Ningún país puede vivir sin crédito, ningún ser humano puede vivir sin crédito en el mundo moderno, y ningún empresario, y mucho menos por ejemplo en áreas como la agricultura, que no hay créditos en un país, que el país no recibe créditos de nadie porque está totalmente aislado de la comunidad financiera internacional. Es decir, tienes que reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional para que venga dinero fresco de los organismos multilaterales y dinero fresco de los inversionistas privados, ¿verdad? Pero los inversionistas privados, tú lo sabes muy bien, aquí no va a venir ningún inversionista
a comprar Sidor, por ejemplo, Claro. con plata de su bolsillo. Detrás de un inversionista de esto viene un sindicato de bancos atrás. ¿Cómo va a venir un inversionista si Venezuela está fuera del sistema financiero? Entonces hay que reinsertar a Venezuela en el sistema Con financiero. la falta de confianza que hay Claro, en por materia supuesto. jurídica en el país, pues no va a venir ninguno. Y luego, imagínate que resolvamos ese problema. Que por cierto, ese es un problema que empezará a dar sus resultados 2 o 3 años después que se tome posesión del nuevo gobierno, si se hacen las cosas bien. Y mientras tanto, la gente ¿de qué come? ¿De qué vive? Nosotros hemos propuesto un programa que se llama Venezuela sin hambre, porque el problema más grave de esta pobreza que hemos hablado, una cosa es hablar de la cifra, 82% de pobres, y otra cosa es verle la cara a los pobres, Claro, de verdad. claro. El problema del hambre es un problema real en Venezuela, de mortalidad infantil, de mortalidad en el adulto mayor, Así de es. desnutrición de toda la población. Estamos perdiendo hasta niveles de vida, es decir, no solo expectativa de vida, Expectativa los de venezolanos, vida se está sino recortando. hasta el tamaño promedio de Sí, la población sí, lo estamos perdiendo. sí. Es un problema de fondo. Claro. Ahí tendremos nosotros que pedir ayuda con toda la pena del mundo a las Naciones Unidas, al Sistema Mundial de Alimentos, a la FAO, a todo el que pueda ayudarnos en esos 2, 3 primeros años, mientras se recupera el aparato productivo. Felizmente estamos sentados sobre las reservas petroleras más importantes del planeta. Y digo felizmente ¿por qué? Porque si nosotros un programa agresivo logramos producir en el primero o segundo año de gobierno 2 millones de barriles de petróleo al día, la cuestión empieza a levantar. La primavera venezolana va a empezar a venir gracias a esa riqueza petrolera. Una vez más nos va a salvar la vida. Riquezas más grandes del mundo, por cierto, reservas más grandes del mundo, pero quizás para los próximos 30 años, ¿no? Después Bueno, sí. podremos tener las reservas más grandes del mundo de algo que no sirva para nada. Después veremos. Aquí te digo... Pensando que un poquito también en el futuro, ¿no? Aquí te digo un poco como Lord Maynard Keynes, en el largo plazo más o menos todos estaremos muertos, ¿no? El problema es cómo resolvemos el problema de la transición venezolana. Allí yo me quiero concentrar. Por eso hablo de un programa de mínimo. Y por eso, por ejemplo, estamos hablando de la industria petrolera. Hay algunos candidatos que han planteado, vamos a nacionalizar PDVSA, a privatizar PDVSA. Yo digo, ¿para qué nos vamos a meter en esa discusión que nos divide? Si nosotros tenemos que unir al país. Vamos a hablar de lo que nos une. Vamos a hablar de lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Que necesitamos recuperar la producción petrolera. Claro. Bueno, sin privatizar PDVSA, no nos metamos en esa discusión, que solo discutan los venezolanos después del 2030, cuando aquí hayan unas elecciones democráticas y transparentes. Mientras tanto, caminamos con la actual legislación. ¿Y qué hacemos? Traemos todo el capital extranjero que tenga que venir y toda la tecnología extranjera que tenga que venir para recuperar PDVSA, en un contexto muy parecido al que manejamos legal con la apertura petrolera. Nosotros no tuvimos que cambiar la constitución. Si Chávez no le hubiera dado la gana de darle una patada a la apertura petrolera, Venezuela estaría produciendo hoy 6-7 millones de barriles diarios de petróleo. Con PDVSA allí. No hay que nacionalizar PDVSA para eso. No perdamos tiempo en discusiones bizantinas. Que si el mercado, que si el Estado. Señores, Venezuela está en una situación tan dramática que necesitamos todo el mercado que pueda venir y todo el Estado que pueda participar. Claro. ¿Entiendes? Todo lo necesitamos. Vamos al segundo punto. No, estamos apenas en el primero, imagínate, se acaba el programa y dame el primer punto. ¿Cómo vas a recuperar la economía si no recuperas la infraestructura? Hablamos de la siderúrgica de Orinoco ahorita. Te pongo un ejemplo. Imagínate que unos japoneses se volvieron locos y decidan venir, compran Asidor, invierten 4.000 millones de dólares, ponen Asidor como una tacita de plata y vamos, en el año 2025, yo seré el presidente de la República, acuérdate, iré a la apertura de Asidor, encendemos los hornos de Asidor, se va la luz en Venezuela por 6 meses. Si es que no tenemos generación de electricidad, entonces ¿cómo vas a recuperar el aparato productivo si no haces una grandísima y urgente inversión general en la infraestructura del país? Claro. Para eso vas a tener que ir al Fondo Monetario Internacional a buscar recursos, vas a tener que ir al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, a donde sea. Pero aquí sí estamos por todas partes, o sea, aquí a nivel de lo más básico, que es el agua. El agua. Aquí están las tuberías de lino que tienen 80 años, bueno, todos los días se revienta una. Se revienta una, abandonada, pero ¿y si sale agua? Se revienta cuando sale agua, porque generalmente no sale agua por tubo. No hay agua para reventarse. No sale agua por la tubería. Pero bueno, imagínate tú que este país, Emilio, la gravedad de la crisis, se han ido 8 millones de personas. Acabamos de decir que el 80% del aparato industrial del país desapareció. No está funcionando. Y sin embargo, hay
14.000 megavatios de déficit de electricidad en este momento. Imagínate ¿Cómo arranca la industria? economía. Bueno, hay un gran apagón nacional. Las telecomunicaciones, Claro. las autopistas, los caminos de penetración rural, Emilio, se los comió la maleza. O sea, si estamos trabajando un 25% y un 25% de las que existen están trabajando y ese 25% de las que existen están trabajando un 10%. 10%. Bueno, si esto medio arranca, hay un gran apagón. Un gran apagón nacional y no hay carretera para eso. Mira, nosotros acabamos de venir, aquí está conmigo el diputado Simón Calzadilla, del Movimiento por Venezuela, que es el partido que me apoya en la Por cierto, candidatura. saludamos a Simón Calzadilla, secretario general nacional, Armando Fonseca, secretario general de Minanda, y Roberto Zanella, secretario de organización regional. Sí, acuérdate que yo soy un candidato independiente, pero tengo el apoyo del Movimiento por Venezuela y ojalá pronto voy a tener el apoyo del resto de los partidos. Esa es la tarea, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, nosotros venimos, por ejemplo, del sur de Venezuela. Allí nos hemos encontrado con el abandono absoluto de la agricultura, de la pesca y de la ganadería. No hablemos de la pesca en este momento, pues es una particularidad, pero la agricultura y la ganadería, las queseras, el tema de los mataderos, el tema de las siembras arroceras, etcétera, están prácticamente paralizadas en toda Venezuela. Venezuela se convirtió en una economía de puerto y una de las razones, aparte de la falta de combustible, aparte de la falta de insumos, aparte de lo que fue la eliminación de todo crédito para el productor, una de las razones por las que no pueden producir es porque no pueden sacar los productos, no tienen carretera. Claro. Venezuela se llenó, la democracia venezolana, eso es importante recordarlo, la democracia venezolana logró durante sus 40 años de República Civil, entre sus grandes aciertos está el haber comunicado a toda Venezuela y haber abierto miles y miles de kilómetros de vías de penetración rural. Bueno, pero ¿cómo estará con estas lluvias? Bueno, pregúntale a la gente de Barlovento. El sector rural. La gente Sí, de aquí Barlovento lo sabe. nos acaba de llamar Alicia García. Santiago León está aquí mismo, a 5 minutos. ¿En la ciudad? Está en plena autopista y nos está diciendo que la autopista, la Gran Mariscal de Ayacucho, la salida que les da a ellos acceso a la autopista está totalmente colapsada por la lluvia. De la autopista, una autopista tan importante y tan transitada y aquí mismo a 10 minutos de la capital. Ahora pregúntale a los productores agropecuarios de Barlovento. Salvo el chocolate que saca cierta persona, no sale más nada. El cacao. El cacao. Ese cuento me lo sé. Se lo sabe, ¿verdad? Bueno, ahí como que sí hay gobernador por ese tema, ¿no? Bueno, ese es el punto. Ese es el segundo punto. El tercer punto, salud y educación. Tienes que declarar la emergencia educativa y la emergencia de salud. Mira, en este momento, ya acabamos de ver cómo fue el inicio de clase. 4 millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar, Emilio. Si nosotros seguimos así, y los que están dentro del sistema escolar en esta cosa que inventaron que llaman el horario mosaico, que es dar clases 2 veces a la semana, si acaso, y 2 o 4 horas. ¿Qué muchacho aprende nada allí? Nada, absolutamente nada. Aquí entraron en un callejón sin salida. Esta mañana conversábamos con la directora de un colegio que me llamaba para hacer la denuncia que los estaban obligando a ir los 5 días de la semana al colegio, a los docentes, cosa que parecieran lo normal, pero lo que ella me dice, Emilio, eso no es normal porque nos están pagando, yo no gano más de $10 al mes. Yo gasto $1 en la ida y $1 en la venida, 40 bolívares, me decía ella que gastaba en la ida al colegio y en el regreso. Son $2 diarios, 2 por 5, 10. 10 por 4, $40 solo en transporte. Gana esta directora para llegar al colegio y quiere que esté todos los días. Es imposible. Ganando 10. ¿Cómo imposible. ganas 10 y gastas 40 en transporte? Y eso, y los niños. Y lo único que se le ocurre a la ministra esta, que ¿cómo se llama ella? La avanzadora. Yo la llamo la aplanadora. Lo único que se le ocurre a la aplanadora esta es amenazar con cárcel a los maestros. ¿Entiendes? Y dice, no, mira, mandan a la policía a los colegios a verificar. Y a la Guardia Nacional. Bueno, imagínate tú, luego, el cuarto punto, ¿cómo vas a hacer tú para recuperar este país con estos jueces, por ejemplo? Con este sistema, déjame no hablar mucho de eso porque los jueces te meten presos en 2 segundos, ¿no? Pero el país sabe a lo que me estoy refiriendo. Con esta justicia, ¿qué inversionista puede venir? ¿Qué organismo multilateral puede comprometerse a desembolsar los fondos en un país que no tiene Estado de Derecho, donde las leyes no se cumplen, no se respetan?
Acabamos de hablar del Consejo Nacional Electoral. La Constitución establece que los 5 miembros del Consejo Electoral tienen que ser independientes. Ah, no, aquí son 3 del gobierno y 2 de la oposición, violando la Constitución todo el mundo y así en todo el entramado jurídico institucional del país. Por eso, el país tiene que estar claro que no basta con ganar las elecciones presidenciales del 2024. En el año 2025 el proceso electoral continúa en Venezuela. Hay elecciones de la Asamblea Nacional, allí hay que ganar por paliza, hay que derrotar al chavismo y hay que instaurar una Asamblea Nacional de la cual derivan el resto de los poderes públicos que pueda nombrar un fiscal general de la República, un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia cumpliendo la ley, porque la diferencia entre una democracia moderna, un país que puede prosperar y otro que no, es precisamente el imperio de la ley. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto, Emilio, aunque suene duro, la gran tarea que va a tener el próximo gobierno es mantenerse en el poder 6 años. Mantenerse en el poder 6 años. No olvidemos la naturaleza de la fuerza. Sí, porque ahí va a estar el chavismo de oposición, que sin resolver los problemas que tenemos ahorita, creador de los problemas que tenemos ahorita, pero pretendiendo entonces que la oposición los resuelva con una varita mágica. No, y además... Y como seguramente el problema por ejemplo, de los servicios no se resuelve de la noche a la mañana, y entonces va a haber un apagón. ¡Ahí está! Ganaron y todavía dijeron que iban a resolver los apagones, y dijeron que iba a haber agua, como no va a haber censura de prensa, y como otra vez los medios estarán en el aire, en todas las televisoras del país, y la prensa escrita y la radio, el país entero se va a enterar muchas veces, muchos ciudadanos por primera vez, de la magnitud de la crisis, cosa que en este momento no saben, porque este gobierno aplica la censura y obliga a la autocensura. Esa es la realidad que vamos a afrontar, pero además contra una fuerza, o sea, a la gente no se le puede olvidar que es el chavismo. El chavismo es una fuerza golpista, señores. ¿De dónde sale el chavismo? Del golpe, de los 2 golpes de Estado del año 92. Su naturaleza es la del golpe de Estado. Su naturaleza no es democrática. Al día siguiente que Andrés Caleca asuma la banda presidencial, el 23 de enero del año 2025, van a intentar dar un golpe de Estado. Esa es la naturaleza del chavismo. Pero como nosotros sabemos, no nos lo van a dar. Una de las cosas que garantiza Andrés Caleca, preparado para eso. Una de las cosas que garantiza Andrés Caleca es que tiene la experiencia suficiente y la madurez suficiente y la amplitud de negociación suficiente como para impedir que ese gobierno sea derrocado y se produzca un retroceso en Venezuela, más bien que un avance. Eso es muy importante. Hay que recordar la experiencia de Rómulo Betancourt. Cuando cayó la última dictadura tradicional en Venezuela, que fue la dictadura de Pérez Jiménez, viene el primer gobierno democrático del país, 5 golpes de Estado sangrientos, el pataleo del militarismo en aquella oportunidad. Bueno, esa amenaza la tendremos nosotros en el próximo periodo. Entonces, cuando hablamos de una gran coalición nacional, Emilio, hablamos de una gran coalición nacional para ganar las elecciones, pero sobre todo para poder gobernar a Venezuela. Necesitas a todo el que... Puede ser, hablando de a todos, puede de todos ponerse de acuerdo, puede ser Andrés Caleca el candidato del consenso. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque mucha gente en la calle tiene la duda, bueno, la persona, y eso lo escuchamos en la calle, lo dicen las encuestas y es así, la persona que pareciera estar en primer lugar en todas las encuestas es María Corina Machado, pero María Corina Machado está inhabilitada. Después viene Capriles y está inhabilitado. Entonces la gran pregunta que se hace la gente es, y en los pasillos políticos, si hay las posibilidades de que haya un consenso, que surja un plan B, y que ese plan B sea un consenso de esos candidatos que participaron, porque hay un sector que dice que apoya que haya un consenso dentro de los candidatos, y hay un sector, Henry Ramos Alú dice que no apoya nada que no salga de esos 13, por ejemplo. Puede haber las posibilidades que Andrés Caleca se convierta en un candidato de consenso, de no ganar las primarias y de que gane un candidato inhabilitado. Bueno, mira, aquí hay un tema importante con el tema de los inhabilitados. Suponiendo que haya primaria, que el gobierno no le impida, se hacen las primarias y gana un candidato inhabilitado. Enrique Capriles, por ejemplo, porque hay 3 inhabilitados, no es solo María Corina. Superlano también. María Corina, Superlano y Capriles. Bueno, ganó Capriles en las elecciones. Nosotros tenemos el compromiso firmado
por escrito ante el país de apoyar al candidato que salga electo en la primaria. Nosotros apoyaremos a Enrique Capriles o a cualquiera que gane, como aspiramos que nos apoyen a nosotros en caso que ganemos nosotros. Si está inhabilitado, ¿qué es lo primero que hay que protestar y que hay que luchar? Porque esa inhabilitación quede sin efecto, porque esas son unas inhabilitaciones inconstitucionales además, y por eso le permitimos que participaran. Ahora bien, si llegado el momento en que esa candidatura inhabilitada pone en peligro la participación electoral, nosotros tenemos que buscar una solución. Porque, como te lo dije, nuestra política tiene dos carriles, o no sé si te lo dije, pero si no te lo dije, te lo aprovecho y te lo digo. Nuestra política tiene dos carriles, la unidad y el voto. Lo que no podemos es abandonar la vía electoral en el 2024, donde tenemos esta gran oportunidad de ganar. Bueno, si esa candidatura inhabilitada, cualquiera que sea, pone en peligro la participación electoral, bueno, habrá que sustituirla, porque repito, la primaria es un método, no es un fin en sí mismo. La primaria es un método para un candidato unitario. Si no se logra, porque no pudo haber primaria o porque la gana un inhabilitado y esa inhabilitación no se levanta, habrá que buscar otro método para preservar la gran coalición y preservar la victoria electoral. El nombre de Andrés Caleca pudiera estar en caso de que no gane la primaria, por supuesto, estaría en la discusión. Eso hay que preguntárselo a los demás. Lo que te puedo garantizar es que estaremos en la calle, estaremos en la lucha, estaremos peleando por el voto, por crear esta gran plataforma electoral en caso de no ser candidato. Ahora, si gano, porque ese es un tema interesante, se me ocurre ahorita. Si hay 3 candidatos inhabilitados y hay el peligro que no participan, el sentido común, que como tú sabes es el más escaso de los sentidos, indicaría que se debiera votar por un candidato que no esté inhabilitado, como por ejemplo Andrés Caleca. Eso resolvería muchos problemas. Aquí nos están escribiendo, bueno, tenemos varias participación, varias llamadas por el WhatsApp. Ajá, aquí está, 0414-306-1837. Dice, buenas tardes, Emilio, preguntarle a tu invitado si está dispuesto a trabajar para Guarenas a pesar de que no es su municipio, con apoyo de cooperar de la mano contigo, Emilio, de Emilio Materán, Luis Marrero desde el Tamarindo. Pero después nos pregunta, después nos dice William Correa desde Oropesa. Esto es por el Facebook, esta camarita que está aquí. Emilio, comenzaron las clases y aún no eliminan la cochinera instalada en Oropesa. Esto es del Carrizo. Este gobierno metió 300 cochinos en una urbanización de aquí de Guarenas, al lado de un colegio, para guardárselos a alguien enchufado, obviamente, quién sabe para qué negocio. Entonces dice, ¿será que la alcaldía, esto nosotros lo denunciamos y se comprometieron con los vecinos que los iban a sacar? Además que está colinda con el estadio de béisbol Nicolás León, donde cuando yo fui habían cientos de niños practicando y el olor. Bueno, como parte de la dinámica que vivimos en el país, estábamos al aire en Copacabana Estéreo con el doctor Andrés Caleca y se fue la luz y nos quedamos fuera del aire. Entonces, este abrupto corte que ustedes están viendo aquí fue parte de eso. Y entonces, bueno, un mensaje pues de despedida para que no quede ahí como que se apagó la cámara. Fue que se fue la luz. Bueno, se fue la luz, pero no se han ido las luces del país. Venezuela está despertando. Todo este movimiento político va a producir el cambio de Venezuela en el 2024. No tengo la menor duda. Adelante a todos. Muchísimas gracias. Y nos vamos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.